El entretenimiento y la sociedad son dos palabras que no es raro de ver juntas, puesto que la mutua influencia que ejercen una sobre la otra ha estado presente desde el principio de la humanidad, por más loco que suene. Pero, ¿por qué les cuento esto? El tema que discutiremos a continuación es producto de múltiples perspectivas y tendencias a la hora de ponerlo en plática, pero necesarias a tener en cuenta para el entendimiento que merece. ¿A qué quiero llegar? En el catálogo de entretenimiento en todas sus extensiones, especialmente en lo audiovisual, concreto la animación, hay dos demografías injustamente discriminatorias tanto para el espectador casual como para el entendido. Me refiero a la demografía infantil y la demografía adulta. Pero, ¿por qué hablar de esto? Sencillo. El mal manejo por parte de productores y de los responsables de esta clase de productos, como las pocas exigencias de parte de los consumidores, especialmente los menos críticos, hacen difícil la libertad de selección. ¿Cuántas veces les ha tocado ser juzgados por disfrutar de su serie favorita con el argumento de estar muy grandes? ¿Y cuántos de ustedes han tenido que tolerar un humor que no les agrada solo para aparentar madurez? En este video vamos a separar la historia, el ingenio y las razones por las cuales la concepción de estas demografías son incorrectas para el entendimiento general. Así que prepárense, porque allá vamos. Para empezar, voy a dejar claro una cosa, y es que la realidad de la que poco se habla es que los prejuicios que separan lo aniñado de lo adulto suelen ser tan tergiversados que a la hora de la verdad, lo propiamente adulto termina por verse más infantil que lo típicamente infantil, y viceversa. Los niños tienen un pene y las niñas tienen una vagina. Este diálogo no lo puede dejar más en evidencia. Todo lo que es netamente infantil es entendido como lo fugaz y lo simplista, sin muchas implicaciones más que lo evidente, cuando por su parte lo adulto exige madurez, o sea, una comprensión avanzada a la profundidad de las implicaciones y su espacio en la realidad. ¿Dónde está el problema? El problema está en la ignorancia. Me explico mejor. El humor en los niños está más en lo banal, pero los más grandes también caen en ese estatus, y gracias a eso es que las producciones destinadas a ese público se aprovechan de ello, entendiendo más bien que lo adulto está en bastardizar las implicaciones, especialmente lo tabú. Como resultado y en perspectiva, lo adulto se termina por ver igual de banal que lo infantil. A las pruebas me remito. Series como Big Mouth, La Casa de los Dibujos o Mr. Pickles basan su humor enteramente en explotar todo lo tabú y políticamente incorrecto, por lo que al final solo se tienen morbosidades. Y eso no tiene por qué ser malo en el gran panorama, de no ser porque los medios de desarrollo se terminen basando en vulgaridades de diestra a siniestra. Y me refiero a depender en cosas como, jaja, esa chica sin pudor se desnuda enfrente de mucha gente, ¿se está riendo o qué hace? ¿A eso le llaman ustedes madurez? Pero bien, en ese caso, ¿qué nos ofrece la demografía infantil? Por las mismas razones que lo adulto se le adjudica características como uso desmedido de lo incorrecto y lo estéticamente bizarro, aunque eso tiene sus excepciones, lo infantil se adjudica expresiones simplistas de tramas semejantes y lo estéticamente llamativo. Las obvias delimitaciones de temas tratados en productos correspondientes de esa demografía, en las mejores manos, dan pie a paralelismos que profundizan en la exposición de su mensaje. Aclarado eso, tenemos una base, una idea. Vamos a desarrollarla un poco mejor. Para ello, entendemos el porqué de estos razonamientos. Desde que el cine es cine, el atractivo del mismo ha sido la ilusión de las imágenes vivientes. Cosa semejante en la animación. El popular término dibujos animados se refiere a que un dibujo en un papel cobre vida, lo cual es permitido por numerosas técnicas de ilusión visual. En sus lejanos orígenes, eso mismo fue lo cautivador de este nuevo arte. Y digo que cautivador para todos quienes no estaban acostumbrados a tal cosa y fácil se dejaban llevar por la ilusión. ¿Recuerdan que al principio del video les comenté del lazo entre el entretenimiento y la sociedad? Pues bueno, esa idea con respecto a la animación a lo largo de múltiples generaciones
ha envejecido a la par de los avances tecnológicos y cambios en la sociedad. Durante una época, las caricaturas podían ser sombrías, locas e incorrectas, adecuado a lo que la sociedad quería y permitía. Para no hacer el cuento largo, les comentaré cómo más o menos en la década de los 80, la televisión estadounidense debía por ley corresponder a las demandas y reglamentos de censura para mantener la estabilidad de los ciudadanos. Y no sería la primera vez que tal cosa pasaría. Y así tal cual, los estándares en cuanto a animación, que ya de por sí habían mostrado síntomas de decaimiento y simplificación, fueron todavía más tomados por ideales capitalistas. Compañías como Hasbro y Mattel aprovecharían el máximo de la televisión para crear series tales como He-Man, Thundercats y Transformers, que sí tendrán sus virtudes como íconos de su época, pero no deja de lado que jugaron un papel importante en el actual prejuicio. Aún en esas épocas existiendo series como Hey Arnold o Coraje el perro cobarde, que hasta la fecha destacan por su latente seriedad en la exploración de sus tramas y personajes, sería la propia sociedad la que adoptaría cada vez más esa posición frente a los dibujos animados. Correspondientes a su público y con las limitantes reglas de censura, el estándar de animación sería algo más simplista y episódico. Lo que queramos o no, cambió la perspectiva de las personas. Ya dijimos cuál fue la razón y la historia de esta concepción, pero hay que ir al cómo. ¿Cómo se rompe el molde? Ejemplos tenemos bastantes. A partir del 2000 las cosas progresarían mucho para la animación. Salen a la luz series como Teen Titans, Samurai Jack y Las Chicas Superpoderosas. Esta última siendo la que para mí más resalta. Ya he comentado esto antes, pero vale la pena repetirlo. Entrando en la categoría de lo simplista, tanto en diseño como estructura de capítulos, la misma no abusaría de ello, siendo analógica a la hora de exponer sus tramas. Capítulos como Igualdad serían una prueba de ello, en la que se explora un tema social como la igualdad de género, a raíz de los ideales radicales y hasta egoístas de una villana partidaria de un feminismo extremo, basado en el odio a los hombres, y apelando a la distinción de género para mantener su impunidad. Esto para al final demostrar que la justicia debe ser equitativa y no prioritaria. O el polémico capítulo final, en donde se hace un paralelismo con la ideología comunista, representada en el sacrificio de las personas a su mayor libertad, voluntad y libre albedrío, al obedecer ciegamente a una fuerza superior, con el pretexto de que el control es igual a seguridad, y a su vez desarrollando la idea de que los males son necesarios y la justa convivencia en relación a que los errores son parte de la dignidad de vivir y la complementariedad. ¡Wow! ¿Escucharon lo que dije? Justamente es eso lo que hace que una trama sea madura. Y sobran ejemplos, pues hasta los dinosaurios brillaban por ese cuidado en la escritura para manejar temas controversiales y tabú. Demostrado en múltiples ocasiones, tenemos capítulos como Tear Dance, donde se usa un elemento de la ficción como paralelismo a un tema social, que son las incontrolables ansias de Robbie por practicar su baile de apareamiento, una evidente metáfora a la sexualidad del personaje, y la negligencia de la sociedad para educar adecuadamente sobre el tema. O un mejor ejemplo, el capítulo de Una nueva hoja, donde Robbie y Spike descubren una planta que al comerla les crea la ilusión de felicidad, siendo de forma muy literal una moraleja sobre las drogas. Y lo que es mejor, el mismo Joe lo reconoce y hasta se morfan de lo repetitivo de su mensaje. Algo muy diferente a series como Big Mouth, donde pueden tratar esos temas de forma literal, pero desperdiciando todo posible comentario inteligente y aportador en un sinsentido. Y es por eso que digo que la demografía de lo infantil y lo adulto es incorrecta. Porque si las series presuntamente infantiles, bajo toda restricción, pueden jactarse de ser profundas e interesantes, mientras que las series más adultas con todas sus libertades se recarguen únicamente en lo vulgar con el pretexto de ser adultos, el sentido de madurez es más bien poco. Al final, no se terminan por ver superiores a... Los niños tienen un pene y las niñas una vagina. ¿Ven? Los hombres nacen con un pito especial y las mujeres nacen con una vagina a la que me gusta llamar perrito. Creo que ya es momento de pasar al siguiente punto. El ingenio. Me apoyo en esa palabra por ser lo más acertado y lo más evidente a la hora de tratar con la escritura argumental. Como comenté en los ejemplos anteriores,
Ese uso de la analogía y la metáfora, lo que no solo da un carácter maduro a la respectiva historia, sino que el hecho de recurrir a detalles y elementos propios de tu ficción son lo que vuelve ingeniosa la exposición de las ideas deseadas. Pero, ¿por qué la animación adulta no destaca tanto al respecto? Simple. Ya entendiendo que tu público puede tolerar y hasta busca tal nivel de morbosidad, el sentido de encontrar una alternancia o una vía de inteligencia en la respectiva temática es olvidado por la facilidad de solo manejar el tema sin pudor. Sin ir más lejos, pueden tomar a la mediocre High School TXT, una serie que hace uso de una temática verdaderamente interesante como lo es la guerra entre el cielo y el infierno, pero ello es tratado de una forma tan lenta y monótona que es dejado todo de lado por el fanservice barato. Ahora bien, para este momento pueden estar pensando que mis comentarios se refieren a que todo debe ser intelectual y que estoy aborreciendo el humor grotesco y absurdo, pero no se confundan. Esa clase de humor, si bien no es mi favorito, sé disfrutarlo. Pero es más cuando se trata de casos particulares, como cuando se trata de un humorista haciendo sus rutinas como los videos de Franco Escamilla, o cuando se tratan de microparodias como los videos de Luis Jefe 1 o Marito Bacruz, porque eso funciona bajo esos contextos. Cuando se trata de series o películas con larga duración, es justo exigir un poco más, sobre todo cuando la demografía adulta es la que predomina. Y ojo, porque así como hay ejemplos de cómo no se debe usar esas libertades, hay muchos otros de cómo sí se pueden usar bien, como lo son Los Simpson y Padre de Familia en su mejor etapa, BoJack Horseman, Daria y Rick and Morty. Y a partir de ello, creo oportuno destacar un factor importante a la hora de definir esa demografía, y es uno que siempre oímos mencionar, pero que pocas veces consideramos. Parece que todo lo que vemos es sexo en la tele y violencia en el cine. Como la demografía infantil debe estar contenida con respecto a esa temática, el gancho para los más grandes es desde luego ese factor. Les voy a poner de ejemplo el webcomic Monster Under the Bed, que no es tan conocido pero recomiendo bastante. En este se tiene una perfecta fusión de temáticas adultas en una trama fantástica, que es la amistad y progresivo amorío entre un niño humano y una niña monstruo, siendo que esa sencilla idea a la larga se vuelven tramas cada vez más complejas, sencillas de entender pero complejas dentro de la obra, y también contando con la libertad de temas sexuales, lo cual es algo recurrente, pero como la trama general no recae en ese hecho, es que el mismo es más entendido como una mera libertad por parte del autor. Y yendo por el lado de lo absurdo y la violencia, puedo citar Hello a Vos, serie que por su propia ficción y escenario toca esos temas, lo cual por el lado del tratamiento se le da un uso moderado, ya que la violencia es algo que se usa únicamente cuando un chiste o situación lo demanda, o cuando se necesita dotar de brutalidad a la escena, siendo que el sentido de lo absurdo, en su caso lo caricaturesco, es parte de la necesidad y no de la presunción. La comedia absurda puede funcionar para cualquier tipo de público, pero siempre se necesita de ingenio para que funcione. Un show más, por ejemplo, no está tan atado a los más chicos, pero los tiene como público principal por ese absurdo. Pero aún así, ese cuidado y manejo moderado de la misma para su desarrollo dentro de las respectivas tramas de los episodios lo hacen funcionable. Pero volvamos a Hello a Vos, la cual no solo brilla por lo anterior, sino que en cuanto a temas sexuales es igual de destacable. Y eso es evidenciado en el capítulo 7. En este, el grupo por distintos motivos hacen una visita al reino de la lujuria. Y lo que muchas otras series con el mismo público hubieran aprovechado para las bromas fáciles, aquí fueron un poco más lejos. Moxie y Millie buscan celebrar su aniversario, a lo que Bliss inevitablemente lo sigue, y no teniendo otra alternativa, se hace la compañía de Stolas, dejando ver el panorama de cada personaje. Blitz es pésimo para manejar relaciones, justo por ello es que no puede evitar sentir morbo al ver que sus únicos amigos sean capaces de convivir con tanta paz. Mismo tema que no es tan aceptado por el propio mundo en el que están inmersos, siendo ese el tema principal del episodio. Y sí, el episodio hace ese tipo de bromas, pero es de destacar que las mismas se mantuvieran discretas y al por menor. Lo verdaderamente especial del caso es que con todas sus primicias, el capítulo no decayó en la sencillez de hacer comedia al tratar el tema de la lujuria, sino que el mismo sería un puente
para tratar un tema mucho más profundo: la soledad. Por estas cosas amo Gelú a vos. Y bueno, ya sabemos todos que las caricaturas contemporáneas, aún con público infantil, han avanzado mucho, teniendo ejemplos como Gravity Falls, Steven Universe, The Old House, hasta Gumball y My Little Pony. ¡La buena! Amphibia y demás, donde predomina el formato serializado y con ello construcciones profundas para los personajes con tramas extendibles, ya que las nuevas generaciones han adoptado más la costumbre de considerar la animación bajo esos criterios. El único objetivo de este video es ofrecer una perspectiva. Ya sea que coincidan o no, sus opiniones como siempre son las más importantes. Estas fueron las mías. Ya para cerrar, les diré que la argumentación dentro de los temas que se quieran explorar y por el género que sea, es indiscriminatorio de la demografía. Al final, la verdadera madurez del espectador se encuentra en el sentido de exigencia en cuanto a lo selectivo. Y siempre dependerá de ustedes el ser selectivos.